Primero le voy a pedir disculpas al compañero ferroviario, porque yo te digo que los que han trabajado en la línea saben lo que es HH. HH es estar a horario. Entonces cuando te dicen 11:30, el tren tiene que entrar a 11:30. O si sale de Playón a tal hora, pues si no se arma un descalabro. Pero esta nota nace de la solidaridad entre trabajadores. Nosotros somos trabajadores estatales en la radio estatal y por eso es el primer contacto histórico de una radio de ATE con un trabajador ferroviario. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, gente. Bueno, muchas gracias por la comunicación. No sabía que teníamos ese privilegio. Sí, Buen sí, día. porque viste que tengo amigos en la Unión todavía, Tito Galeano, como es, Sacia es del Roca, creo, ¿no? Sacia de Belgrano Norte. Ah, Belgrano Norte, bien. Bueno, estamos hablando con Cristian Duarte, que es de la comisión interna, o también sos parte del Consejo Ejecutivo de la seccional AEDO. Soy comisión de reclamo del cuerpo delegado, Ah, pero está bien. acá en la línea unificamos, más allá que son electos en distintas elecciones, unificamos siempre al cuerpo gremial, cuerpo delegado y al de la ejecutiva. Funcionamos juntos. Ah, mirá qué bien, porque si no, solamente se veían cuando estaban en el taller y el ejecutivo se movía por otro lado. Más estas Sí. seccionales grandes. Estamos hablando de seccionales históricas de más de un siglo, de más de 100 años, perdón, que además tienen la particularidad de involucrar muchísima gente. Claro. Galpones, toda la parte de tránsito. Así que bueno, Cristian, hoy queríamos hablar de lo que sucedió ayer. Primero y principal, sabemos que hay un protocolo, los dos, yo fui ferroviario, sabemos que hay un protocolo que automáticamente el personal de conducción queda a disposición de la justicia para ver unas cosas. Pero si nos quedamos como lo titulan los medios, porque le iban a hacer un dosaje de sangre, eso es mentira. ¿Lo podemos aclarar eso? El trabajador del ferrocarril, ya sea en cualquiera de sus lugares, está a disposición de la justicia porque obviamente es un accidente. ¿Es así? Sí, absolutamente. Bueno, se hablaron un par de cosas que no son así, Sí, que seguramente sirven para poner placas o títulos, sí, pero la realidad es que hay un protocolo previo cuando el compañero toma el servicio, que se cumple todos los días, que no hay ningún problema, que es habitual y que está naturalizado porque es parte de nuestro trabajo. Y también hay un protocolo en caso de que haga algún imprevisto, como lamentablemente pasó ayer, y que inmediatamente quedan, por un lado, desafectado el servicio y atendido por el servicio médico. claro. En la jerga ferroviaria decimos está de baja por accidente, pero en realidad puede ser un poco más amplio que por accidente, por algún hecho. Cualquier compañero que esté en contacto directo con esto, que nos toca, digo, a nosotros nos tocó un descarrilo, pero nos toca muchas veces siniestro con arrollamiento y etcétera. Entonces, está Exacto. preparado para que inmediatamente después los compañeros queden desafectados y al resguardo. Así que no pasó nada por fuera de eso. Correcto. Y sí, Camila. No, para la gente que no sabe, ¿por qué se produjo ese descarrilamiento? ¿Qué es lo que Bueno, sucedió? claro, para nosotros, y lo venimos diciendo desde el día de ayer mismo, y cada vez con el correr de las horas vamos, como se dice, asegurando más, es que lo que falló nuevamente acá, en este caso, es la seguridad. Porque a esta altura, en el 2025, debería estar absolutamente resuelto, unificado y uniformemente el sistema ferroviario, y no es así. La señal que ayer se abrió en el momento que la formación pasaba, trabaja en un sistema coordinado con un sistema de señales que lamentablemente es del año 1930. Claro, ahí El está. Sarmiento es un collage, así como está el de 1930, está el francés que es de 1950 a 1980, está el alemán, el de Estados Unidos, el japonés, el chino, inclusive tiene algunas cuestiones de seguridad de tecnología argentina. Entonces es un collage. Claro. En algún Claro. momento va a pasar. Exacto, exacto. Y ayer miraba, el Sarmiento utiliza el tercer riel para la alimentación, ¿no? Sí, 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 sí. Y volcó del otro lado, menos mal.
Sí, también. ¿No? Porque también por ahí en la desesperación, que son cosas que sucedieron en algún momento, Claro. en la desesperación o algo, la gente abandona la formación, se autoevacúa y eso termina siendo un problema, o peor. Digo, puede ser que el tercer riel quede conectado y hasta que no haga corte de corriente esté tocando algún punto. Digo, ayer fue con una desgracia con suerte, para hablarlo en Sí, sí. términos populares, porque salía el tren de Liniers y iba a baja velocidad, Exacto. todavía no había tomado velocidad, si no estaríamos hablando de otra cosa. Y si vamos 2 semanas para atrás, en el Urquiza, que es gestión privada, se tocaron 2 formaciones por problema de la DIA. Si vamos un año para Se atrás, tocan. sí, se tocaron 2 formaciones, fue noticia nacional. Sí, sí, sí. Sin víctima, por suerte. Si vamos un poquito más para Sí, atrás, vamos a encontrar lo del San Martín en Palermo. Y Tal si cual. vamos viendo a través del tiempo, ayer, una hora después cuando todo el mundo hablaba de lo que estaba sucediendo en el Sarmiento, en Apóstoles Misiones descarriló un carga. Entonces, todos los días tenemos, en el mismo, una hora después, Lamentable. todos los días tenemos alguna novedad ferroviaria. Y mensualmente hay descalce y descarrilo, que por ahí como normalmente son sin pasajero, Claro. en la entrada del depósito y todo eso, quedan sin ser noticias. Nosotros los documentamos. Yo me guardo para todas las notas que tenemos todos los documentos de las denuncias que venimos haciendo, denunciando que falla la seguridad, denunciando la falta de repuesto Claro. para poner en condiciones la formación, la falta de materiales para poner en condiciones la infraestructura, y hay un elemento más que es que en este agresivo proceso de ajuste hay un 40% menos de ferroviario. Muchos idóneos, muchos de carrera, Claro. gente que se revoló, que sabe a otro lado, y peor, gente que sabe, que resuelve problemas, Claro. que es funcional al operativo, que hoy está laburando en una autoaplicación porque gana más que acá. Entonces, todo eso tiene responsable. Totalmente. Son las gestiones que pasaron años a años sin resolver, pero que se agudiza en esta gestión por la desinversión y de tomar el problema de fondo. Además, perdón, te Sí. quiero contar esto que tiene que ver con lo que preguntaste. Hay que decir la verdad. Estos trenes o estas actualizaciones, ya sea la del 30, la del 50, la del 70 y pico, y en el caso del Roca, la última electrificación, que es la de La Plata, Buenos Aires, es inversión del Estado. El privado jamás invierte cuando se hace cargo de una línea. Por favor, decímelo vos, Cristian, si alguna vez vos viste una adecuación del sistema por parte privada. Eso se quedó en evidencia, lo que dice el compañero, se quedó en evidencia durante las concesiones. En los 90 empezaron las empresas a concesionar el ferrocarril. Lo que dijeron que pasaron a manos de privado. Ahora, Sí. ¿el privado va a venir a gastar plata? No. No, el privado viene a ganar plata. Exacto. Entonces era el pago de los subsidios que recibían mensualmente, más los kioscos. Por ejemplo, en el caso de TVA, tenía Enfer, que te cobraba la reparación en los talleres de la línea, pero a la vez te cobraba una reparación paralela afuera de la línea. Y compraban materiales ya en Europa en desuso, material rodante en desuso, y lo compraban en grandes valores que acá nunca terminaban de funcionar. Totalmente. Digamos, el privado vino a hacer su negocio, y todavía hay privado dando vuelta por acá, y ahora la discusión alrededor del privado va más que nada alrededor del carga, porque ahí da ganancia. El de pasajeros da pérdida. Tal cual. Y la plata la pone el Estado, la ponemos nosotros, cada vez que hay que reparar la vía, cada vez que hay que arreglar. Yo doy un ejemplo. En el 2019 fue cuando descarriló el tren que venía de Bahía Blanca y que después no... ya estoy perdido con la fecha. Sí. Este tren descarriló porque venía sobrecargado de cereales. La vía estaban sin reparación y sin mantenimiento, entonces la vía ceden, el tren descarrila. No fue una mayor tragedia porque también iba a baja velocidad, pero la empresa llevaba y tenía ganancia absoluta con el transporte de sus productos, con una formación que es de los argentinos, que no Claro. recibían nada, con una vía que reparan con plata al argentino, pero peor todavía, ese producto que estaba en esa formación, que se perdió, estaba todo asegurado por un seguro de la Nación Argentina. O sea, Completo. es redondo ganancia para el privado y es Total. absoluta la pérdida para nosotros. Total. Exacto. Cristian, yo te quería preguntar,
que un poco igual lo decías, pero ¿cuál es la respuesta de las autoridades? Porque los trenes deben seguir funcionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Se va a hacer algo? ¿Por el momento sigue todo igual? Bien, pero, respuesta inmediata de ahora es, estamos viendo qué pasó, está en la pericia, la gente de compañeros nuestros que pertenecen al auxilio, al tren de auxilio, ya sacaron la formación, ya lo llevaron a reparación y están viendo si ponen en condiciones esas vías, pero el tren ya está circulando. Con los efectos, por supuesto, al tener menos formaciones, claro. La otra cosa que está pasando aquí, tenemos menos formaciones, entonces a los atrasos cotidianos, a los andenes que están explotados, al mal humor de la gente, a cualquier hecho que suceda, lo que nos pasó hoy a la mañana es que en determinado momento nos quedaron toda la mayoría de las formaciones, o el 80% de las formaciones, en sentido 11 Moreno, y muy poca en sentido Moreno 11, porque no terminaron de dar la vuelta. Entonces tenés un tren cada tanto para un lado, pero cada media hora un poco más para el otro. Eso son consecuencias de la descoordinación que nos sucede a partir de que empiezan a haber problemas en la infraestructura y en el rodante. Y no sé si lo dije, pero el rodante también está teniendo afectación porque como no llegan los repuestos, porque hay que comprárselo a los chinos y no hay plata, y no se han hecho las atenciones correspondientes, ya tenemos formaciones que no están en condiciones de circular, y eso también hace que tengamos menos formaciones, menos empleados, entonces por supuesto que también se aumentan los atrasos y la inseguridad. Acaba de decir la posta, te explico por qué. Cuando los compañeros hacen reclamos que circulan a reglamento, ojo, esto es lo que acaba de decir Cristian. Cuando el compañero o los ferroviarios hacemos un reclamo trabajando a reglamento, porque si es por la empresa, vos dale hasta que se rompa, pero el ferroviario sabe que transporta gente, entonces hay zonas a peligro, tiene fatiga de material, sabe que en algunos lugares tiene que circular casi a paso de hombre. Eso es lo que debe ser lo cotidiano, pero como las urgencias de las empresas para cumplir con el tráfico, esto no se dice, Cristian, y corregime si este punto no es el por el cual a veces ustedes los cuestionan, pero llego tarde al trabajo, te ponen al pobre en contra, pero en definitiva ustedes lo están cuidando. Sí, absolutamente. De hecho, para el público usuario, sí, que no tiene por qué entender del problema de fondo, y más allá de los intentos nuestros de explicárselo siempre, la responsabilidad recae en los que trabajan. Yo hace un ratito leí en una red social donde explicaban de fondo el problema, y sin embargo, a pesar de que explicamos de fondo el problema, la persona opinaba de que los ferroviarios no sirven para nada porque están con el celular en la mano. Entonces, claramente te venden un producto y te dicen que hay una privatización va a ser mejor. Bueno, hace 2 semanas se rozaron 2 trenes en una gestión privada. La gestión privada del Sarmiento se fue porque tuvimos que sacar 52 víctimas fatales de 11 por consecuencia exclusiva y responsabilidad de quienes eran los dueños en ese momento de la empresa TVA, que eran los sicilianos, y también hubieron ahí complicidad de funcionarios públicos que habilitaran todos esos negocios y que terminaron también con la responsabilidad. Pero yo acá me detengo en un punto también, porque rápidamente salen a decir puede haber responsabilidad humana. Rápidamente el trabajador tiene la culpa. Y eso también, todavía hay gente que cree que la responsabilidad del tren que chocó en 11 es del conductor. Claro. Y el juicio marcó que si bien el conductor fue condenado, y nosotros no estamos tan de acuerdo en ese sentido, pero hubieron responsables más con mayor condena, que fueron los funcionarios, etcétera, porque justamente, perdón. Sí. Para que tengo que volver. No hay problema. ¿Ahí me ven? Sí. Ahí hubo responsabilidad mayor en funcionarios y en dueños de la empresa. Entonces, es rápido esto de echar la culpa, pero cuando empezás a investigar, resulta que el tren de 11 termina como termina porque no le hicieron caso a los trabajadores. Hay una denuncia nuestra de junio del 2005, 7 años antes. Mira. En esa denuncia que presentamos en todos los organismos, decía claramente cada una de las fallas que iba a terminar en lo de 11. Entonces, pasaron 20 años, estamos hablando de 2005 a 2025. Muchas de esas siguen teniendo vigencia hoy, porque lamentablemente en esas formaciones viajan todos los días trabajadores, estudiantes,
abuelos, gente que va a comprar, gente que va a pasear, cientos de miles de pasajeros todos los días. Y viajan todavía en un sistema que no le da toda la seguridad ni la calidad que le corresponde. Es más, yo me pasa con mi auto que le saco algún sensor porque si no, no puedo andar. Bueno, lo mismo hicieron con el Sarmiento. Le sacaron algunas protecciones porque si ponen todo a reglamento, los trenes no circulan, porque te impide acelerar, te impide avanzar. ¿Es así, Cristian? Totalmente, justamente. El sistema que nosotros decimos que es el enclavamiento, que el tren debe, en un caso de emergencia, automáticamente detenerse, farra. Acá farró. Claro. Y suele farrar. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando compañeros mecánicos nuestros viajaron a China para hacer el reconocimiento de estas formaciones, todavía no habían llegado, nuestros compañeros detectaron determinados problemas que informaron a los chinos para que se hagan las reparaciones, porque el tren tenía un enclavamiento, paraba, pero a los pocos minutos volvía a activarse. Entonces, en un sistema ferroviario más moderno funciona, pero acá no pasa eso. Sí, claro. Sobre todo si no hay compatibilidad de los cambios y las señales. Exacto. Entonces tenemos los problemas vigentes. No, yo quería agregar a esto que decía Cristian, que es muy clave, que lamentablemente los trabajadores son la cara visible de eso que no se ve por detrás, ¿no? Como decía, los funcionarios, las denuncias de ustedes. Entonces, claro, entre el hastío de la gente, se la agarran con el trabajador mal hecho, pero digo, encima de que ellos son los que reclaman, los trabajadores del tren, son la cara visible que es el primero que se agarra, ¿no? Hay todo, pero hay toda una historia detrás que lamentablemente no se piensa o no se tiene en cuenta. Cristian, me preocupa gravemente el índice de la gente que se va, que renuncia al ferrocarril por situaciones económicas. Es uno de los lugares de mayor aprendizaje. El ferroviario puede entrar con, no sé si seguirá existiendo, la 106, bueno, entra con la categoría de peón, pero tiene un recorrido de aprendizaje que después puede llegar a ser un obrero muy profesionalizado, lleva años, pero se pierde en un santiamén. Ese es el tema. Lamentablemente la carrera ferroviaria nos la rompieron hace un montón de tiempo y está rota. Los convenios que tenemos actualmente sí tiene el peón, hoy lo llaman aprendiz, sí. Pero tampoco hay ingreso, entonces ya nos recordamos, creo que en la pandemia fue la última vez que entraron gente, familiares de fallecidos, que tuvieron esa categoría y hoy ya están. O sea, la carrera ferroviaria está rota no solamente porque no hay ingresos, sino porque se van cubriendo como se puede los lugares que quedan vacíos. Yo igual quiero, es una analogía que siempre comparto, porque para que la gente más común entienda un poquito. En el tren viajan trabajadores, y en la pandemia quedó claro, cuando los empresarios de la Cámara Empresarial salían a exigirle al gobierno de que los trabajadores tenían que romper la burbuja y volver a trabajar porque la economía se detenía, quedaba claro que los trabajadores cumplen un rol en la economía. Totalmente. Y vamos un poquito más atrás, en los 90, cuando los 90.000 compañeros quedaron en la calle y desaparecieron 30.000 kilómetros de vía, lo que no desapareció es el tren metropolitano. ¿Y por qué no desapareció el tren metropolitano? Justamente porque el tren metropolitano moviliza a toda la gente que en colectivo o en otro medio no podrían hacerlo para que la economía funcione. Totalmente. Entonces está clarísimo que los trabajadores que viajan en tren mueven la economía. ¿Por qué esos trabajadores siguen siendo tan ninguneados y por qué viajan en tan malas condiciones si son funcionales? Digo, hay ciertas cuestiones que lo tienen absolutamente claro los funcionarios, absolutamente claro los gobiernos, absolutamente claro quienes gestionan la empresa, pero lamentablemente no hacen que se resuelva el problema de fondo y por supuesto también confunden para que el usuario crea que el problema es menor que eso. Totalmente. ¿Cuánta gente trabaja en la seccional AEDO? Y nosotros tenemos actualmente 2.100, 2.000 estaríamos en eso, cuando en realidad estábamos cerca de los 2.700, 2.800 en su momento. Y se han ido mucho, se siguen yendo, y hay sectores donde operativos
operativos, Mirá. donde la baja es del 40%. Eso sería la línea. Sí. Bien. ¿Y vos de qué sector sos, Cristian? Yo soy del área complementaria. Desde el día que entré hasta el día de hoy, pertenezco a lo que sería boletería, que hoy es una especialidad que está desapareciendo por el avance tecnológico. Cuidado. Sí. Y bueno, y justamente en este momento estamos cursando una reconversión, que lo que hacen es justamente transformar al boletero en otro oficio para cubrir los espacios que quedaron libres, y nosotros estamos dando la pelea para que todos sigan con trabajo, claro, y que en lo posible sean lo que la voluntad del trabajador decida. El que quiere transformarse se transforma, y el que no, continuar su carrera en lo que queda todavía de la boletería, que un rol cumple todavía, menor que antes, pero cumple. Vos no llegaste cuando entraste al boleto de cartón, ¿no? Yo toqué los boletos de cartón porque cuando entré yo era boletero del Rosarino. Vendía el boleto de cartón cerrado. En el tren que iba a Rosario en Retiro, cuando entré al ferrocarril, yo entré en el 2000 al ferrocarril, igual, ni siquiera cuando yo soy todavía bastante joven. Claro. Me vine de Misiones y al poco tiempo pude entrar al ferrocarril. Vos sabés que me di cuenta que arrastraba la R y esperaba los momentos en que dijera R. Pues, ¿de dónde? No le podía sacar. No, pues yo soy correntino, amigo, por eso enseguida saqué el tono. Y ahí tenemos, yo creo que hay una maldición también con los nombres de determinados ferrocarriles. O sea, para mí Sarmiento hay que cambiarle el nombre y ahí se va a solucionar gran parte de los problemas, el viejo maldito. Y Urquiza ni hablar. Y el Urquiza ni hablar. Hagamos una campaña, porque nosotros tenemos históricamente. Quiero agradecerle al compañero Carlos que me hizo la gestión contigo. La verdad que el canal de comunicación de la Unión es brillante. Hablé a la Secretaría de Prensa y él me contactó contigo. Y él me dice que ha pasado por tantos lugares. Así que ¿sabés qué quiero hacer? Porque yo me pagué la carrera en la facultad con el ferrocarril, tanto en el Belgrano como en el Roca. Si tienen de acuerdo, un día los voy a visitar y hacemos un programa desde ahí, desde el lugar donde la gente mostrar ayer lo que pasó, que es lo que arrancó en el inicio con tu pregunta, Cami. La fatiga de material hace que es posible que un salto, un golpe, lo que sería en la calle un bache, cuando hace tatac, tatac, bueno, eso es un golpe de vía. Bueno, ese golpe activó, y lógicamente, porque se parte en el medio, se ve claramente que hace el cambio de vía, no es un descarrilamiento de la propia vía, ¿no, Cristian? Exactamente, es ahí. Bien. ¿No? Entonces ahí me parece donde son valiosos mis compañeras y mis compañeras. ¿Por qué? Porque arreglan con lo que tienen. Tienen que convivir con 10 sistemas, porque el que estaba de turno trajo el francés, el chino, el contra inglés. todo pronóstico. ¿Tenemos todavía, Cristian, hay todavía señales manuales? ¿Cambios de vía manuales? Todavía los hay, sí, hay sectores donde se trabaja, sobre todo en los sectores de entrada a los depósitos. Todavía. Claro. ¿Y el cambista? Y en el trazo también lo hay, digo, lo usan en situaciones extraordinarias como paliativos, pero existen. ¿Y el cambista existe todavía? El cambista está, sí. Bien. De hecho, ahora hay promoción. Cuando digo promoción es publicación de vacantes, justamente porque se han ido, claro, para gente que quiera ir a laburar de cambista, y el cambista lo tenés acá en la entrada de los depósitos y en el ramal Menlo Lobo, sobre todo. Claro, porque el cambista es el que engancha la vieja formación diésel. Estaría enorme, un programa entero para poder hablar contigo, pero desde ya estaba Pichirilo, no está Romina Pichirilo, la secretaria de Comunicación de ATE Capital, les dejó un saludo. De toda la hermandad de los compañeros de ATE te mandamos un saludo. Y la seccional, porque allá se manejan con colores como acá. Bien. ¿La seccional qué color es? Nuestra seccional acá es el color bordó. Es la bordó. ¿La bordó es la del pollo? Exactamente, sí. Qué jugador, ¿no? Acá ya lo tenemos desde hace un buen tiempo. Bueno. Y ahora, aprovechando esto de solidaridad entre compañeros de trabajo y el trabajo de ustedes, nosotros en un rato, aparte de hablar de todo lo que está pasando en la línea, empezamos también a prepararnos para la pelea en contra de la reforma laboral. Exacto. Que es lo que se nos viene acechando a todos los trabajadores.
Le invitamos a hacer una bandera. Nosotros no vamos a hablar de reforma laboral. Nosotros vamos a defender, vamos a hacer una bandera para defender que cumplan la que ya está, con que cumplan la que ya está, que es cumplir con los convenios colectivos, ya con esa seríamos amplios ganadores de esta lucha. Porque tanto reforma, la gente se termina haciendo cargo de ese discurso. Y los ferroviarios, que allá en muchos años, porque los ferroviarios eran muy grandes, solamente eran la Fraternidad y la Unión. Después lo volvieron a dividir con los señaleros. Y después lo volvieron a dividir con APDEFA. APDEFA. Y ahora hay otro más que también es... No, me muero. ¿Qué es? No me acuerdo cómo se llama, pero es un desprendimiento de APDEFA, otro gremio de los... Allá por el 87 hubo un intento de separar a los guardas. Claro, eran un montón. Tenía un montón por el tren y por todos los trenes que tenía el ferrocarril argentino. Y un gran compañero habló en esa asamblea en Boulogne y dio vuelta para atrás y entendió que los colectivos y que seamos muchos los hacían más fuertes. Cristian, enorme abrazo de la radio Germán Abdala, que también fue nuestro dirigente. Enorme abrazo de este colectivo. ¿Y vos sabías que hay un ritual acá en la radio, que la vez que participás de la radio pasás a ser parte de la radio? ¿Está bien? Bueno. Nosotros a disposición y por supuesto cuando quieran. Cuando vos tenés algo para comunicar, contar, asamblea, plenario, alguna lucha, allá tenés mi contacto y nos acá avisas. Estamos. Dale. Bueno, absolutamente agradecido por eso. Siempre es importante contar lo que estamos haciendo. Che, y sigue el ritual, bueno, pero vos no sos de galpón. Viste que los galponeros tenían un ritual que el último día antes de cobrar, pues el ferroviario cobraba el anteúltimo día hábil, ¿no? De cada mes. Sí, sí. Y el día anterior hacíamos la faldita parrillera. Sí. Ya gastábamos lo último, ¿viste? Lo siguen haciendo, pero ahora normalmente lo hacen después del primer cobro. Después del cobro. Bueno, igual. No tienen, vamos a ir para ese momento, y nos comemos un churrasco entre compañeros. Dale. Pero téngannos en cuenta para el debate que vienen a querer modificar nuestro convenio colectivo. Sí, por supuesto. Vamos a estar a disposición. Cristian, muchas gracias. Un abrazo enorme. Saludos, gracias a ustedes. Ahora te mandamos todo el material, le mandamos todo lo que hagamos. ¿Te gustó? Exactamente.